Buenas tardes, bienvenidos a los que nos visitan. Mi nombre es Teo. Bueno, bienvenidos a todos, ¿no? No solo los que nos visitan, los que son de casa. Soy uno de los pastores de Crossroads. Les damos la bienvenida a los que nos ven también en línea y a los que nos visitan especialmente por primera vez. Hoy es domingo de resurrección. Hoy celebramos que la tumba está vacía. Es la única razón que tiene sentido por la cual estamos aquí el día de hoy. A través de la vida perfecta que Cristo vivió, la muerte horrible que soportó y su resurrección, ahora los que hemos puesto nuestra esperanza únicamente en Cristo, somos parte de la familia de Dios. Por el sacrificio en la cruz podemos experimentar vida nueva en Cristo. Por su resurrección, cada persona que rinda su vida a Cristo puede tener un nuevo comienzo. No importa lo que hayas hecho en tu pasado, en Cristo puedes tener un nuevo comienzo. Jesucristo resucitó. Jesucristo vive. Amén. Desde hace 200 años, los cristianos seguidores del camino, la verdad y la vida de Jesús de Nazaret, ha afirmado que Él es el Mesías enviado por Dios, que fue crucificado por manos de hombres pecadores para establecer un pacto de paz con Dios para los pecadores que se han arrepentido, y que resucitó de entre los muertos al tercer día y ascendió para reinar a la diestra de Dios. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Han pasado ya más de 2000 años, pero el mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo. Solo en Cristo hay salvación. No hay ningún otro nombre dado bajo el cielo por el cual los hombres puedan ser salvos, si no es por el nombre de Jesucristo. Lo que quiero que se lleven el día de hoy, la idea principal para el día de hoy, es que nadie es tan malo que está fuera del alcance de la gracia salvadora de Dios. Nadie es tan malo, nadie ha hecho algo tan malo que esté fuera del alcance de la gracia salvadora de nuestro Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy puedes conocer a Jesús resucitado, como lo hizo el personaje de la historia que vamos a ver el día de hoy. Hoy puede ser el día de tu salvación, y a través de la Escritura estaremos viendo el día de hoy. Me gustaría hacer algunas observaciones, explicarles las implicaciones para nuestras vidas y dejarles algunas ideas prácticas para llevarlas a cabo durante la semana. Nuestro pasaje nos dice que Jesús ha resucitado y de entre los muertos, que no importa lo que hayas hecho ayer, hoy o lo que harás, en Él tenemos nuevos comienzos, en Él puedes empezar de nuevo. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Él está presente en nuestro mundo y está transformando a personas que a su vez siguen cambiando al mundo. Nosotros somos llamados a llevar ese mensaje que transforma el mundo. Esta mañana continuamos nuestra serie en el libro de Hechos. Abran sus Biblias, por favor, al capítulo 9 de Hechos. Hoy veremos la vida de Saulo, que nosotros conocemos como el apóstol Pablo. Entonces, si yo digo Saulo o Pablo, es la misma persona, pero el nombre era en hebreo y también en griego. Entonces, por eso. Si no tienen alguna Biblia, donde están ahí, hay algunas Biblias que pueden tomar y se las queremos obsequiar si no tienen Biblia en casa. Es un regalo de nosotros para ustedes. Queremos que toda persona tenga la palabra de Dios. Así que por favor pónganse de pie en Hechos capítulo 9, versículos 1 y 9. Le voy a dar lectura. Ustedes pueden seguirme ahí con su Biblia, con su copia o en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, o sea, creyentes, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, su destino, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y el Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo de la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pueden tomar su lugar. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu misión no terminó en la cruz, tu misión no terminó con los 12, tu misión sigue viva hasta el día de hoy. Gracias porque a través de la resurrección de Jesucristo sigues transformando vidas, Señor. No importa qué tanto mal hayan hecho, qué malas decisiones hayan tomado, tú sigues transformando vidas, Señor, como lo hiciste con la vida de este hombre, Saulo. Padre, ayúdanos a escuchar tu palabra, pero ayúdanos a entender que es palabras de vida eterna, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestros corazones y, Señor, ayúdanos a venir a ti y entregarte todo lo que somos para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hay varias cosas que podemos ver de la conversión de este hombre, de Saulo, que por cierto, él escribió la 4ª parte del Nuevo Testamento. Entonces, si usted va al Nuevo Testamento y la 4ª parte de lo que usted lee fue escrita por este hombre, entonces fue alguien muy importante. Lo primero que quiero que veamos es la intervención del Cristo resucitado. La historia que estamos viendo hoy pasa tiempo después de que Cristo fuera llevado a la cruz. El Señor prometió que sus discípulos, Él iba a estar con ellos, pero también prometió que iban a llegar pruebas, que iba a llegar sufrimiento. Después de la llegada del Espíritu Santo, los que habían creído en su nombre, a los cuales conocemos como discípulos, discípulo quiere decir seguidor o aprendiz, ellos empiezan a compartir el Evangelio. Antes tenían miedo por la muerte, ahora que ha resucitado, tienen el valor y empiezan a compartir el Evangelio. El Evangelio, tal vez dices, ¿qué rayos es eso? Bueno, el Evangelio son las buenas noticias de que solamente en Cristo hay salvación y que la salvación está disponible para toda persona. No importa si eres mexicano, chileno, paraguayo, norteamericano, canadiense, iraní, la salvación es para todos. No importa el lenguaje que hables. Cristo murió para que todos pudieran venir a Él. Amén. Este mensaje que ellos están compartiendo enoja y ofende a los líderes religiosos y después de cierto tiempo empiezan a perseguirlos. Saulo fue un hombre que se opuso fuertemente al Evangelio. Él llevó a los discípulos a la muerte, básicamente. Él estuvo ahí en la muerte de Esteban. Él empezó y apoyó la persecución y la llevó a diferentes partes del Imperio Romano. El celo que Saulo tenía lo llevó a perseguir a los creyentes más allá de Jerusalén. En este capítulo vemos que él está tratando de tener aprobación porque él va a ir a otro país. Damasco no era parte de Israel. Entonces él está pidiendo cartas de los oficiales del Sanedrín para ir y perseguir a personas hasta otro lugar. Su odio por estas personas que compartían el Evangelio era tan fuerte que lo llevó a hacer eso. Después de recibir autorización de los líderes religiosos, Saulo va en su campaña de terror a camino a Damasco, cuando de repente el Cristo resucitado se le aparece, se le manifiesta en el camino. La luz que él ve tuvo que ser tan fuerte, porque en Hechos 22, versículo 6, dice que era al mediodía cuando Jesucristo se le apareció. Entonces esa luz, imagínense, aquí el mediodía, cuando hay luz, cuando está el sol afuera, era tan fuerte que opacó la luz del día. Tenemos a varias personas que son llamados. Tenemos a Moisés que ve una zarza ardiente y no se consume. Tenemos a los pastores que están ahí y ven la estrella, ven el resplandor y van a conocer. Entonces Dios llama a las personas a través de esa luz, nunca lo hace a través de la oscuridad. Entonces si usted ve una oscuridad y lo está llamando, no vaya ahí porque no es de Dios. Saulo es confrontado por el Cristo resucitado. Cristo no está muerto, Cristo está vivo, Cristo vive.
Aunque Saulo está persiguiendo a la iglesia, Jesús lo confronta con la verdad. Al perseguir a los creyentes, Saulo realmente está persiguiendo a Cristo, a Dios. Él pensaba que los primeros cristianos, Saulo, pensaba que los primeros cristianos era una secta que tenía que ser erradicada. El día de hoy también tenemos sectas. Entonces Saulo pensaba que los cristianos eran una secta que tenía que ser exterminada. El problema de Saulo, como el de los líderes religiosos de su tiempo que crucificaron a Cristo, es el mismo que tiene la humanidad el día de hoy. Ellos no conocieron a Dios. Ellos crearon un Dios conforme a sus corazones y cerraron su corazón al Dios verdadero. Es la misma condición del mundo actual. Cada persona se ha apartado de Dios o lo ha hecho a su imagen y semejanza. Desde el principio, Satanás le dijo a la mujer: no vas a morir, vas a ser como Dios. Y todos hemos cometido ese mismo pecado de querer ser como Dios. ¿Y qué significa eso? Determinar nosotros mismos qué es bueno, qué es malo. Y vean dónde está la humanidad ahorita. Hay guerras, hay hambre, hay odio, hay muchas ideas y todos piensan que tienen la verdad. Si tú crees eso, esto funciona para ti, está bien. Pero no me digas, no me impongas algo. Todas las verdades no pueden ser verdad. Es una contradicción. Entonces, este encuentro con Cristo es tan poderoso que lo deja ciego a Saulo. La ceguera física que él experimenta le ayuda a ver su ceguera espiritual, que está muerto delante de Dios. Aunque él podía ver con sus ojos, en realidad estaba ciego a las cosas espirituales de Dios. Para los que creemos en Dios, tengamos cuidado de no tener un celo que nos lleve a vivir una vida que no agrada a Dios, de juzgar a los demás, de criticar a los demás por su estilo de vida, porque Dios no se agrada de eso. No hagamos eso, sino invitémoslos a una vida mejor en Cristo Jesús. Que nuestro amor por Dios no nos ciegue a las necesidades de los demás, ni nos lleve a criticarlos y condenarlos, sino amarlos y llevarles el Evangelio, como lo vemos en esta historia. Para los que no conocen a Cristo, si tú estás aquí y no conoces a Cristo, el diablo ha cegado tus ojos para que no conozcas a Cristo. El mismo apóstol Pablo o Saulo, que tuvo este encuentro con Cristo, más adelante le escribe a una iglesia en Corinto y le dice así: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Una vez más, ese resplandor le impactó tanto que lo usa. Es un resplandor. El Evangelio da claridad. El Evangelio quita esa ceguera que Satanás ha puesto en la humanidad. Pero así como Dios intervino en la vida de Saulo, puede intervenir en tu vida si tú estás ciego a las cosas de Dios. A veces las personas llegan a conocer a Cristo por un accidente que han tenido. A veces a través de una enfermedad que los ha debilitado. Y ellos dicen, bueno, tiene que haber algo más. A veces algunas personas han conocido a Cristo, los ateos, que se han dedicado a atacar al cristianismo y a tratar de desacreditar nuestra fe, como el ateo Lee Strobel. Ahora ya no es ateo, pero antes era ateo y su esposa era cristiana, y él se propuso, dijo: yo voy a desmentir el Dios de mi esposa y le voy a comprobar. Y bueno, Dios le quitó el velo a él, y en su celo por negar la existencia de Dios, ahora él es uno de los más grandes defensores de nuestra fe cristiana. Él ha escrito el caso de Cristo, de que realmente hay un caso, de que existe Dios. Dios sigue interviniendo en la humanidad. Aunque parezca que Satanás está ganando, al ver el mundo, al ver las guerras, al ver el odio, aún por los que se dicen ser cristianos, Dios está redimiendo al mundo, aunque no parezca eso. Jesucristo no está en la cruz, Jesucristo vive, y así como cambió la trayectoria de la vida de Saulo, puede cambiar la tuya si tú se lo permites. Dios interviene en la historia de la humanidad y también provee una transformación radical que tenemos en Cristo.
Después de quedar ciego por 3 días, los hombres que iban con Saulo lo llevan a Damasco porque ya estaban muy cerca del camino donde iban. Él no come ni bebe nada por 3 días hasta que Dios manda a un hombre, a un creyente llamado Ananías, para que vaya a orar por él. Esto lo vemos en Hechos capítulo 9, versículos 13 en adelante. Dice: pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Tenía fama el Saulo. Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: yo sé lo que estoy haciendo. Bueno, no, dice, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías tenía ciertas dudas de lo que Dios le estaba pidiendo. Ananías era un creyente. A veces Dios nos va a llamar a hacer cosas que para nosotros puede que no tenga sentido ni sean lógicas. Pero recordemos que Él es Dios, que Él está en control y Él sabe lo que hace. Aquí Dios transforma la percepción que Ananías tiene primeramente de Saulo, pero también cambia la identidad de Saulo. Entonces cambia tanto al mensajero como a la persona que recibe el mensaje. Los creyentes antes lo veían como un enemigo de Dios y de la iglesia. Ahora Dios lo llama su instrumento escogido. Wow. A una persona que estuvo ahí aprobando la muerte de uno de mis creyentes, Dios lo llama mi instrumento escogido. Ese es el poder de Dios que adoramos. Nuestro Dios tiene poder para transformar vidas, para redimir al más vil pecador a un fiel seguidor. Ese es el poder de Dios. Si tú tienes una persona en tu familia que no ha creído y dices jamás va a creer, no digas eso. Y Dios tiene el poder para cambiar a mi hermano, a mi padre, a mi madre, para que él rinda su vida. Porque lo hizo con Saulo. También lo puede hacer por esa persona que tú piensas que no lo puede cambiar. Dios tiene poder. Jesucristo está vivo. Ora por tus seres queridos. Entonces lo hizo él transformó la vida de Saulo, un hombre hambriento de violencia y de sangre contra la iglesia. Lo ha hecho con nosotros, porque antes vivíamos en nuestros delitos y pecados, y lo puede hacer contigo si tú te rindes tu vida a Él. Dios transforma a las personas para su gloria. Dice que Saulo es su instrumento para llevar el nombre de Dios a presencia de los gentiles. Los gentiles era cualquier persona que no era israelita. Entonces Dios dice: Saulo va a llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y también a los israelitas. Él lo va a llevar a todas las personas. Como les decía, el evangelio es para todos. Es para todos, no importa de dónde seamos o lo que hayamos hecho. Cuando Dios cambia a las personas, es para enaltecer su nombre. 1 Pedro 2:9 dice, este pasaje es muy conocido y tal vez uno de sus favoritos, dice así: pero ustedes son linaje escogido. Ay, qué padre, ¿no? Real sacerdocio. Wow, pertenezco a la realeza. Nación santa. ¿Quién no quiere ser parte de eso? Pueblo adquirido por Dios. Todos decimos amén a estas cosas. Esta es nuestra identidad en Cristo. Pero fíjense que hay un propósito para eso. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es para que tú te sientas muy bien, aunque gloria a Dios por ello, que ahora somos hijos de Dios. Pero es para que tú proclames a Dios. Para que tú proclames su evangelio a otras personas que todavía viven en la oscuridad, que todavía viven sin propósito y sin Dios en este mundo. El que antes perseguía a la iglesia, ahora va a estar sirviendo a la comunidad de fe. El que antes causaba dolor a los creyentes, ahora va a sufrir por la causa de Cristo. No porque Dios se iba a desquitar con él, ese no es el Dios que nosotros adoramos, sino porque compartir nuestra fe tiene un precio, hermanos. Cristo fue rechazado. Esta semana recordamos que todos somos culpables de la muerte de Cristo, en el sentido del que Él tuvo que ir a morir por nuestros pecados. Isaías 53, versículos 5,
En adelante dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Transgresiones quiere decir faltas, pecados. Molido por nuestras iniquidades, por nuestras maldades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Él sufrió para que nosotros podamos vivir, pero también hay sufrimiento, también hay oposición al Evangelio. Cristo sufrió y fue voluntariamente a la cruz. Nadie lo obligó, para que personas como Saulo, como yo y como tú pudieran ser reconciliados con Dios. Hay esperanza y salvación. Vengan a Cristo, rindan su vida a Cristo y proclamen a Cristo. No solamente la primera parte de que ya soy salvo, ahora proclámalo. El sufrimiento que Saulo iba a padecer no se compara porque él sabía que le estaba esperando algo mucho mejor en Cristo. Él ya había estado en el mundo, él ya había sido un judío celoso de Dios. Ahora él sabe lo que se le espera en Cristo. Ananías ora por Saulo y Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Al principio el Espíritu Santo venía a través de los apóstoles. Ahora Ananías, que no conocemos mucho de él, es un discípulo de Cristo, un creyente común y corriente. Ananías ora por Saulo y el Espíritu Santo viene y llena a Saulo. Y ese es el patrón que tenemos hasta el día de hoy. Cuando nosotros oramos por alguien, cuando él rinde su vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a ellos al momento. Entonces, un hombre lleno de odio ahora está lleno de Dios. Un hombre ciego espiritualmente ahora está capacitado para compartir las buenas nuevas de Dios. Saulo se bautiza, se identifica públicamente con Cristo, con los del camino, con los creyentes, en su muerte y su resurrección a través del bautismo. Y iglesia, el bautismo lo seguimos practicando hasta el día de hoy. Ahí tenemos el bautisterio. Y les invitamos a que si ustedes han entendido el mensaje de Cristo, que se bauticen. Lo pueden hacer, podemos hablar después del servicio o durante la semana. Pero continuamos con nuestra historia. En Hechos 9, 20 en adelante dice, enseguida se puso a predicar de Jesús, después de ser bautizado, en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban a este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. El Cristo quiere decir el Mesías, el ungido de Dios, el enviado, el Salvador del mundo que se estaba esperando desde Génesis 3, cuando el hombre falla, que Dios promete que va a enviar a un niño, a un Salvador. Saulo sabía que iban a venir tiempos difíciles. Sabía que el mensaje que estaba proclamando iba a causarle sufrimiento, pero sabía que era el único mensaje verdadero. Pedro le dice a Cristo cuando le dicen, ustedes también se van a ir, porque las multitudes se iban cuando él les decía lo que implicaba ser un creyente. Y Pedro le dice a Cristo, Señor, ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente en Cristo hay salvación, y ese es el mensaje que debemos proclamar. Todos estamos escuchando y proclamando un mensaje, ya sea que creas en Cristo o no. Esto lo demostramos con las decisiones que tomamos, de que hay un Dios, y para muchos ese Dios es uno mismo. Con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de vivir la vida, estamos proclamando un mensaje. ¿Cuál mensaje estás proclamando? ¿El de Cristo resucitado? ¿Que vive en tu vida? ¿O el de que no hay un Dios? ¿O si lo hay, eres tú? Las buenas noticias es que nadie está tan lejos, nadie es tan malo que no pueda ser transformado por la gracia salvadora de Dios. Cristo interviene en la historia, Cristo transforma y provee una comunidad nueva en el Cristo resucitado. En los siguientes versículos, del 26 en adelante del capítulo 9, dice así: Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, con los creyentes, pero todos le temían, no creyendo que era un discípulo, pensaba que era encubierto, un agente encubierto.
Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén con los discípulos, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso, de donde era Saulo de Tarso. Entre tanto que la iglesia gozaba la paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Debido a que los opositores al Evangelio están buscando su muerte en Damasco, la iglesia le ayuda a Saulo a escapar en una montaña. Antes tenían murallas en las ciudades, no montañas, perdón, y lo bajaron a través de una muralla y lo bajaron en una canasta. Tuvo que ser lo suficientemente grande para huir. Y él regresa a Jerusalén. Recordamos que iba para Damasco, allá lo están persiguiendo por proclamar el mensaje de Cristo, lo bajan por él en la canasta, él se regresa a Jerusalén a conocer a los apóstoles, porque todavía no los conocían ahí. La comunidad en Jerusalén no había conocido al Saulo transformado. Ellos sabían que había estado presente en la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Había escuchado rumores de que se había convertido, pero tenían sus dudas. Decían, bueno, pues hasta no ver, no creer. Aunque tenían miedo de Saulo al principio, después de un tiempo se dieron cuenta de que su fe era genuina, porque un creyente llamado Bernabé lo invita a formar parte de la iglesia. Bernabé es un amigo que todos queremos tener, o que deseamos tener. Él toma a Saulo y lo acepta porque Bernabé confía que Dios ha transformado la vida de este hombre. La mayoría de las personas no vienen a la iglesia por sí mismas. La mayoría no vienen. Yo no vine a la iglesia a Cristo porque yo quise ir, sino porque me invitaron. Alguien me invitó. Hubo un Bernabé. Alguien les invitó, ya sea a un convivio o un evento que hayan tenido en la iglesia, la escuelita dominical. Hermanos, a mí me invitaron a una escuelita dominical varias veces hasta que dije, bueno, sí voy, y fui, pero alguien me invitó. Nosotros necesitamos invitar. Dios hace lo demás. La nueva comunidad que tenemos en Cristo nos acepta y ayuda en nuestro caminar en Cristo. La iglesia se vuelve nuestra familia en la cual experimentamos amor, unidad, paz y gozo. Y si no lo es así, así debería de ser. Un lugar donde somos restaurados, donde empezamos a caminar con Dios. Y si bien somos aceptados, no afirman nuestro pecado, sino nos ayudan a enderezar nuestro camino. Bernabé tomó el riesgo e invitó a Saulo a formar parte de la nueva comunidad en Cristo. Invitemos, hermanos, a las personas a formar parte de nuestra familia espiritual. Tengamos este valor que tuvieron Bernabé y Saulo de invitar a los demás a vivir para Dios. En la iglesia, Saulo puede moverse libremente ahí con los creyentes. En Cristo tenemos esa libertad de ser quien hemos sido llamados a ser en Cristo. Tenemos libertad sin que nadie nos juzgue. Tenemos unidad y no estamos solos. No fuimos llamados a vivir la vida cristiana solos. Hay una comunidad en Cristo. Lucas menciona 2 veces cómo Saulo comparte su nueva fe con valor. Él dice que está proclamando el evangelio con valor. Este valor de hablar de Dios no nace por naturaleza, ni con el apóstol Pablo, que fue de los más fuertes en hacer esto. Debemos orar para que Dios nos dé ese valor. En Efesios 6, versículos 19 en adelante dice, Saulo está pidiendo oración a la iglesia y dice, oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, como debo de hablar. Aún Saulo, aún Pablo, le temblaban las piernas, las patas, ¿no? Podemos hablar de cualquier otra cosa, pero cuando hablamos de Dios como que le sacamos la vuelta. Yo conozco a misioneros que han ido al mundo musulmán, que han ido a Asia, a lugares donde hay persecución,
y prefieren hablar de cualquier otra cosa que del Evangelio. Y después de eso dice, Señor, perdón, porque yo vine aquí a compartir tu Evangelio y he estado hablando cosas que no tienen sentido, que no van a hacer eco en la eternidad. Entonces debemos orar para tener ese valor, porque preferimos hablar del clima, de que ya está frío otra vez, de que va a nevar otra vez. Por cierto, el martes tal vez nieve. Entonces, pero hablemos de Dios, porque eso sí va a importar en la eternidad. Saulo sabe que la vida cristiana no fue diseñada también para vivir en soledad. Nunca lo encontramos sirviendo solo. La nueva familia de Saulo lo cuida. Al enterarse de que había planes para matarlo, igual algunos dijeron, no, pues se lo merece, él hacía esto antes. No, ellos no hacen eso, lo llevaron a otra ciudad. Lo pudieron enviar solo, pero no. La Biblia dice que lo llevaron, fueron con él. Tomaron su tiempo y se expusieron al peligro para asegurarse de que este nuevo creyente Saulo estuviera bien. Ellos lo llevaron hasta un lugar donde Saulo podía estar bien. El cuidado por los demás debe ser uno de los distintivos de nuestra comunidad de fe, donde nos cuidamos unos a otros. Las vidas de los demás nos importan porque están creados a imagen y semejanza de Dios. Vamos a dar cuentas de cómo nos tratamos unos a otros en la iglesia y fuera de la iglesia. Así que en nuestra comunidad, que sea conocida por amor, por unidad. Sé que no es fácil, sé que es difícil, pero a eso sí hemos sido llamados, a querernos, amarnos unos a otros. Aún en estos tiempos de persecución, Lucas dice que la iglesia gozaba de paz, pero no solamente gozaba de paz, sino que también era edificada. Satanás estaba tratando de destruir la obra de Dios. Pensó que dar muerte a Cristo, a nuestro Salvador, había ganado, pero Cristo resucitó. Pensó que al perseguir a la iglesia iban a dejar de proclamar el Evangelio, pero el Evangelio se esparció por el Imperio Romano. El enemigo sigue queriendo destruir la iglesia y la sigue atacando, pero las puertas del Hades no van a prevalecer contra Crossroads. No van a prevalecer contra la iglesia de Dios. No importa lo que el enemigo haga aquí. Nosotros debemos estar firmes. Dios nos va a restaurar aun cuando fallemos. Pero debemos de ir a Él cuando hagamos eso. Dios sigue en control. La iglesia va a levantarse y seguir proclamando el Evangelio de Dios. La iglesia primitiva tenía paz y estaba creciendo en conocimiento de Dios y en números. Eso solamente era posible porque sabían que no debían de temer al Imperio Romano, a los del Sanedrín, a los fariseos, sino a Dios. No tememos al mundo, sino a Dios, quien es nuestra fortaleza. En Cristo está nuestra esperanza, nuestra vida. Solamente en Él hay salvación. El Cristo resucitado cambia todo. Transformó la vida de un hombre lleno de odio a uno lleno de amor por todas las naciones. Antes de la intervención de Cristo, Saulo estaba dispuesto a matar por el mensaje erróneo que él creía. Ahora él está dispuesto a morir por el Evangelio. El Cristo resucitado cambia todo. Él puede cambiar tu vida si te rindes a su señorío. El mensaje que Saulo predicaba una vez que su vida cambió era este. Él decía, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a muchos, que realmente está vivo. Ese es el mensaje del Evangelio, que Cristo sufrió, que fue a la cruz, una muerte horrenda, tan horrenda que a los ciudadanos romanos, al menos que eran traidores o eran de los peores, no se les permitía ser crucificados. Los filósofos ni siquiera querían escribir detalladamente. Los evangelios, los que escribieron los evangelios, ni nos dicen cómo era la crucifixión, porque era horrenda, era dolorosa, y muchos de los que eran crucificados ni siquiera llegaban a ser crucificados porque morían de los latigazos que les daban. Cristo sufrió. Cristo derramó su sangre, su cuerpo,
fue quebrantado. Él pagó por el pecado, por tu pecado, por mi pecado. Y esta mañana, donde en todas partes del mundo se celebra la resurrección, también se celebra que tú tienes esperanza, que hay esperanza para ti. Rinde tu vida a Cristo. Ven a Cristo. Él puede transformar tu vida. Él quiere transformar tu vida. Él quiere quitar esa ceguera. Él quiere resplandecer su luz en tu vida. Pero tienes que rendirte. Tienes que hacerlo a Él, Señor, y dejar esa silla solamente para Él. Ven a Cristo. No endurezcas tu corazón. Deja de luchar. Deja de huir de Dios. Ríndete a Él. Dile, Señor, he pecado y necesito tu perdón. Señor, reconozco que he hecho lo desagradable delante de ti. Me arrepiento. Ven a mi vida. Cámbiame. Renuévame. Quiero experimentar la vida en abundancia que Cristo logró por mí en la cruz. Ven a mi vida. Dile, te necesito, Señor. Oremos. Ay, Padre Celestial, ¿qué podemos hacer, Señor, sino reconocer que tú sigues obrando en las personas, que Cristo no está en la tumba, tampoco está en el crucifijo, Señor, tampoco está en la cruz. Él resucitó, Él bajó de esa cruz para darnos vida eterna. Padre Celestial, le pido que las personas que han escuchado este mensaje aquí, ya sea que lo hayan escuchado muchas veces o es la primera vez, Señor, que ellos abran su corazón, que rindan su vida, Señor, como Saulo lo hizo en ese encuentro. Tú quieres tener un encuentro con ellos, Señor, que ellos vengan a ti, que rindan su vida a ti, Señor, y te proclamen como Señor y Salvador. Señor, pedimos que esto sea una realidad para los que no te conocen y para los que te conocemos, Señor, que proclamemos este mensaje. Es el único mensaje que tiene sentido proclamar. Ayúdanos, Señor, a tener ese valor, a vivir una vida digna del sacrificio que tú hiciste por nosotros en esa cruz, Señor. Glorifícate, Señor, exáltate a través de nuestras vidas, a través de este servicio, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.